Un escritor frustrado encuentra un cuaderno abandonado en su café favorito. Dentro, descubre cartas íntimas nunca enviadas, confesiones de amor, secretos familiares y arrepentimientos profundos. Al devolverlo a su misteriosa dueña, ambos se verán obligados a enfrentar las palabras que llevaban años escondiendo. El café de las letras perdidas. En el centro de la ciudad, escondido entre edificios altos y ajetreo constante, había un café pequeño y silencioso llamado, el Café de las Letras. No era un lugar famoso, ni siquiera particularmente bonito, pero tenía algo especial, era un refugio para quienes buscaban escapar del ruido del mundo. Entre sus mesas de madera gastada y estanterías llenas de libros olvidados, la gente iba a leer, a pensar, o simplemente a existir sin prisa. Y allí, todas las mañanas, estaba Lucas. Lucas era un escritor, aunque ya casi no se atrevía a llamarse así. A sus 30 y tantos años, había dejado su novela a medias y ahora trabajaba como corrector para una editorial pequeña. Pasaba horas en el café, revisando textos ajenos, mientras el suyo propio acumulaba polvo en un cajón de su casa. Hasta que un día, todo cambió por culpa de un cuaderno azul. Era un jueves por la tarde. Lucas estaba en su mesa habitual, corrigiendo un manuscrito particularmente aburrido, cuando notó que en la mesa de al lado alguien había dejado olvidado un cuaderno de tapa azul. Al principio, lo ignoró, pensando que su dueño volvería por él. Pero pasaron los minutos, y el cuaderno seguía allí. Finalmente, por curiosidad, lo tomó. No tenía nombre, ni una nota, solo una M, escrita con letra pequeña en la esquina inferior. Al abrirlo, esperaba encontrar apuntes, una agenda, quizás un diario. Pero no. Eran cartas. Docenas de cartas, todas escritas a mano, con una caligrafía apresurada pero elegante. Ninguna de ellas estaba dirigida a la misma persona. Había una para un padre que había abandonado a su familia años atrás. Otra para un amor perdido, llena de preguntas sin respuesta. Una más, breve y trémula, dirigida a una hermana con la que ya no hablaban. Lucas no era de husmear en las cosas ajenas, pero había algo en aquellas palabras. Algo urgente, honesto, como si quien las había escrito lo hubiera hecho con el corazón en la mano. Y entonces, llegó a la última página. Allí, en letras más firmes, decía: Querido dueño de este cuaderno, si estás leyendo esto, es porque lo perdí. O quizás porque lo dejé ir a propósito. Estas son las palabras que nunca tuve el valor de decir. Si alguna vez te sentiste igual, guárdalo o quémalo. Pero si crees que alguien merece leerlas, hazlo llegar. Firmado simplemente con una M. Lucas cerró el cuaderno, sintiendo que acababa de violar algo íntimo. Pero también, por primera vez en años, sintió algo más, la necesidad de encontrar a su dueña. Preguntó a los meseros, pero ninguno recordaba a alguien con un cuaderno azul. Uno de ellos, sin embargo, le dijo que los jueves por la tarde solía venir una mujer que siempre pedía té de jazmín. Tal vez sea ella, le dijo. Lucas tenía un amigo que era dueño del café, así que le pidió revisar las cámaras de seguridad de ese día. Y allí la vio, una mujer de pelo castaño, quizás de su misma edad, sentada en esa misma mesa, escribiendo en silencio antes de irse, sin el cuaderno. No había un nombre, pero al menos tenía una cara. Decidió esperar. El siguiente jueves, llegó más temprano y se sentó cerca de la entrada, observando a cada persona que entraba. Y entonces, cerca de las 4 de la tarde, la vio. Ella llegó como si nada, pidió su té de jazmín, y se sentó en su rincón favorito. Lucas respiró hondo, tomó el cuaderno azul, y se acercó. Disculpe, dijo Lucas, tratando de que su voz no sonara demasiado nerviosa. ¿Es suyo esto? La mujer, Marta, como pronto sabría, lo miró, y en sus ojos hubo un destello de sorpresa, luego de incomodidad, y finalmente, de resignación. Sí, respondió al fin.
Pero ya no. Lucas no entendió. ¿No lo quiere de vuelta? Marta tomó el té con ambas manos, como si necesitara su calor. Ese cuaderno era un peso, dijo. Escribí todas esas cosas porque no podía decirlas en voz alta. Pero ahora están fuera de mí. Ya no me pertenecen. Lucas no supo qué responder. Así que, en lugar de eso, le contó cómo había leído sus cartas, cómo lo habían conmovido. Como una en particular, la dirigida a su hermana, le había recordado a su propia familia rota. Y entonces, Marta sonrió. No una sonrisa grande, sino pequeña, cansada, pero real. Qué curioso, murmuró. Yo quería liberarme de esas palabras, y sin embargo, ahora están haciendo algo en ti. Se quedaron en silencio un momento, los dos mirando el cuaderno azul sobre la mesa. Finalmente, Marta lo empujó suavemente hacia Lucas. Quédate con él, dijo. O déjalo aquí. O quémalo. Pero ya no es mío. Y con eso, se levantó, pagó su té, y se fue. Lucas nunca supo si Marta volvió a buscar el cuaderno. Tampoco supo si ella finalmente habló con su hermana, o si alguna de esas cartas llegó a su destino. Pero sí supo esto. Ese cuaderno azul lo obligó a enfrentar sus propias palabras no dichas. Semanas después, terminó su novela. No era perfecta, pero era suya. A veces, cuando volvía al café, miraba el estante donde había dejado el cuaderno, esperando verlo allí. Algunas veces estaba. Otras, no. Tal vez alguien más lo había encontrado. Tal vez alguien más había leído esas cartas, y como él, había sentido que no estaba solo. Porque al final, eso era lo que hacían las palabras, conectar a extraños, recordarles que el dolor, la esperanza y el amor, nunca son únicos. Y en un mundo lleno de ruido, a veces lo que más necesitamos es que alguien lea las palabras que nunca nos atrevimos a decir.